Unos quieren justicia y otros tener razón. Yo quiero para mi pueblo lo que mi pueblo merece. Rap político, le pese a quien le pese. Político, porque no quieren que seas parte. Y ni vos ni yo nacimos destinados al descarte. Político, porque lo colectivo es arte. En primer lugar, yo quiero manifestarte mi agradecimiento porque tuve la oportunidad, como muchas personas, de escucharte en una conversación con nuestro común amigo, don Wilmer Domínguez, desde España, y pude percibir tu cariño al Perú. Eres un hombre que recién el próximo 21 va a cumplir 30 años, pero que, viendo tu trayectoria, representas una palabra de grandes valores, sobre todo para la liberación de América Latina. Eso para nosotros tiene mucha valía, amén de que estás enterado, como lo dijiste a don Wilmer, de la problemática que vivimos acá en el Perú. Yo quiero referir de que es un honor estar contigo. Estoy seguro que tus cerca de 120,000 suscriptores en YouTube y mucho más tendrán en esta conversación que voy a tener contigo una impresión real, por lo menos de nuestra óptica, de lo que está sucediendo acá en el Perú. El leitmotiv, como tú sabes, Daniel, es que no se puede permitir acá, desafortunadamente, que un agricultor, un campesino, un profesor de primaria y un rondero sea presidente, sea ministro. No, eso es imposible. El que te habla es un limeño que tiene un poquito más blanca la parte de la piel que mis paisanos en provincias. Pero yo tengo el honor desde los 16 años de edad de haber estado en todas las regiones del Perú defendiendo en forma de honor a mis hermanos campesinos en mi tercera profesión como abogado. Y yo he compartido con ellos, el presidente de la República como rondero, viajaba desde Chota, su pueblo, hasta Cajamarca, los recibíamos ahí, dormíamos en el suelo, comíamos en olla común. ¿Por qué? Porque una mina de un individuo llamado Roque Benavides, que lo he denunciado por genocida, nos envenenaba. Entonces, ratifico que es un gran gusto de estar en la línea contigo, Daniel. ¿Qué nos puedes decir respecto a cómo ves el Perú y su coyuntura política en estos momentos? Bueno, Ricardo, un gusto conversar con vos, un placer. La verdad que sí, la verdad que llevamos a Perú bien profundo en el corazón por un montón de cuestiones. Tiene que ver con cómo nacen nuestras patrias, tiene que ver con una cultura común, con un destino que, a mi juicio, tiene el Perú de ocupar su lugar histórico, de ser uno de esos lugares donde más han sabido concentrar, conservar y cuidar ese patrimonio cultural, ancestral, que hasta incluso se puede ver. Yo creo que Perú está llamado a tener un papel importantísimo en la conformación de nuestra patria grande. Tenemos también la figura de San Martín, que como sanmartiniano uno no puede hacer más que amar al Perú. Y viniendo un poquito más acá en el tiempo, somos conscientes de los enormes desafíos que tiene por delante Pedro Castillo. Me parece muy acertado esto que vos planteás, de que no se puede permitir que un compañero con todas las características que reúne Pedro Castillo gobierne y tenga éxito. Es lisérgico, es hasta... yo creo que hay una cuestión al margen de lo racional, al margen de la corrupción, al margen de aquellos que no les gusta que le pongan límites a la concentración del capital. Hay también una cuestión que tiene que ver con odios y rencores más difícil de explicar, pero que es totalmente así. Quizás en estas últimas semanas un poco preocupados al ver que ante la primera batalla de Pedro Castillo en confrontación con el establishment haya caído y se haya entregado al que era, a nuestro juicio, el mejor ministro que tenía, y me refiero al canciller Béjar, que funcionaba un poco como el garante de que el camino emprendido, que el contrato electoral se iba a cumplir, y bueno, y que en la primera confrontación caiga una de las fichas más importantes, nos preocupa un poco, ¿no?
Por cierto, tú lo has dicho, Daniel, y yo tengo una gran amistad con Héctor Béjar, es uno de los más distinguidos intelectuales y patriotas en estos momentos. Ayer ha cumplido 86 años y hacemos una simulación un poco forzada, pero que no deja de tener un objetivo claro. Acá se habla de que el Congreso de la República tiene 2 balas de plata y nuestro presidente de la República, por Constitución, tiene 2 balas de plata. Las explico rápidamente. El legislativo tiene la posibilidad de vacar a nuestro presidente de la República, que es lo que están buscando, y luego te lo explicaré ya al detalle, en mérito a una inconducta moral. Imagínate tú, tomarse medio vaso de whisky de repente para estos grandes legisladores es una inconducta. Es un artículo totalmente etéreo. Y bueno, eso está determinado y vamos a ver cómo se esclarece. Pero paralelo a ello, el Ejecutivo, el presidente de la República, tiene la posibilidad de establecer lo que yo vengo desde el inicio de la campaña transmitiendo al presidente y a su equipo, que es ejercitar bien claro el artículo 32 de la Constitución, que dice que toda persona tiene la posibilidad de presentar una propuesta, y sobre todo el presidente, para que haya un referéndum y sea consolidado el gran objetivo que venimos defendiendo, y el presidente lo ha dicho con entusiasmo el día de su juramento, que es una nueva constitución, una asamblea constituyente. Y mi sugerencia, un poco atroz para algunos, sobre todo para la ultraderecha, es de que el presidente, el mismo 28 de julio, que fue la fecha que asumió, debió presentar una cuestión de confianza en mérito del artículo 133 de la Constitución, diciendo nuestra solicitud para que el Congreso apruebe un referéndum, y la única pregunta sea a todo peruano y peruana si están de acuerdo con ese referéndum para convocar una asamblea constituyente. No se hizo, habrá habido motivos. Lo segundo es si el Congreso, como se avisora, va a decir de ninguna manera, lo ha dicho en 20 idiomas, queremos asamblea constituyente, cae nuestro amigo Guido Bellido, el primer ministro, perfecto, cae el gabinete y al día siguiente le he dicho al presidente, él necesita un hombre testiculado, hormonado, una mujer con buenas polleras, y presenta al día siguiente la misma solicitud, cae el segundo gabinete. Ahí se implementa el artículo 134 de la Constitución, que es, se disuelve el Congreso y inmediatamente el pueblo lo va a apoyar y se convoca a la Asamblea Constituyente. Ese es mi quimera, mi objetivo, Daniel. Y qué bueno que hoy día hablemos, porque ya comenzó la ultraderecha, ya no van a hacer ello, porque van a perder su bala de plata. Si no, van a comenzar a tumbarse cada ministro. Y el gran error, efectivamente, el presidente lo hemos dicho públicamente, es haber aceptado esa presión por Héctor Béjar. Pero si cada uno tiene 2 balas de plata, Héctor, como lo hemos dicho públicamente, tiene una bala de oro. Y ahora no hay mal que por bien no venga. Está brillando ese oro, transmitiendo al mundo entero la situación que vivimos, Daniel. ¿Qué piensas a estas alturas que puede pasar? ¿Qué observas? ¿Cuál es tu termómetro? A ver, muchas veces nos dejamos llevar por las pasiones y en algún punto está bien, digo, la política no es algo que se pueda discutir sin el alma, sin el corazón, para eso están los tecnócratas que hasta el punto tan oscuros nos han llevado, ¿no? Pero sí hay que equilibrar esa pasión con análisis y muchos buscan agregarle, qué sé yo, un condimento más de que Pedro va a traicionar o no traiciona, y me parece a mí que no pasa por ese lado, y no estamos discutiendo incluso ni la moral ni el buen nombre de quien toma las decisiones, sino su estrategia política. Y hay algo que decía el canciller Béjar que para mí es totalmente así. No es que un posible golpe de Estado en contra de Pedro Castillo se va a retrasar por entregar al canciller Béjar, sino a mi juicio es todo lo contrario. Cuanto vos más terreno vayas cediendo, vas a precipitar situaciones tan tensas, porque
en la primera jugada, yo no sé si vos sos muy futbolero, Ricardo, pero seguramente vas a entender lo que quiero decir. Cuando hay un partido importante, esa primera pelota que se va a disputar, el que pone el pie más fuerte te está marcando para dónde más o menos se va a inclinar el partido. Entonces, si vos en la primera jugada que tenés vas flojito y tu enemigo va con todo, me parece que condiciona mucho de acá en adelante porque saben que el gobierno de Perú, si se lo aprieta, afloja. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que no fue una sana estrategia. Y después, por otro lado, esto que vos planteás, y esto es una opinión humilde desde afuera del Perú, hay algo que nos llama mucho la atención, que es la debilidad institucional, que vos de esto debes conocer mucho. No es normal que haya un país latinoamericano donde los periodos de gobierno terminen siempre de manera anticipada, antinatural, y por ejemplo, acá en Argentina tuvimos a De la Rúa que se fue en helicóptero en el año 2001, tuvimos golpes de Estado, bueno, si bien yo creo que es un flagelo que tiene toda la región, en el Perú particularmente, a mí me parece que por cómo están dadas las reglas del juego y cómo está hecho todo el andamiaje legal que marca al Estado, es muy fácil cargarse un presidente, para hablar mal y pronto. Y a mí me parece que eso es uno de los grandes desafíos que va a tener Pedro Castillo, y ni siquiera por Pedro Castillo, me parece a mí que por salvar la institucionalidad del Perú, es que tiene que haber una previsibilidad, y te cuento algo muy cortito que nos pasó acá en la Argentina. Cuando Mauricio Macri gana las elecciones y empieza con su programa de ajuste neoliberal, a despedir personas en el sector público, a destrozar el sector privado, muchos planteaban, vamos a marchar pacíficamente, pero a pedirle la renuncia. Y en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, que en nuestro caso es nuestra líder, planteaba de que había que hacer respetar el mandato y que Mauricio Macri tenía que gobernar los 4 años para los cuales había sido elegido. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a acostumbrar a que los mandatos terminan antes, a que el voto popular que dice por 4 años es presidente se puede ir torciendo, es mejor sufrir un poco, pero garantizar a rajatabla que se respeta el periodo electoral, el periodo en el Poder Ejecutivo de ellos y el nuestro. Y a mí me parece que quizás en Perú uno de los grandes desafíos es ese, que la gente puede ir a votar tranquila de que la persona que eligió para gobernar va a gobernar los años para los cuales está estipulado, y no vivir en vilo a ver de qué un golpe, una cosa parlamentaria, que le hacen no sé si es impeachment en el Perú, pero me entendés la figura a la que quiero hacer mención. Y en ese sentido quizás me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Cómo se soluciona esto? De que haya más previsibilidad en el sistema político de Perú. Tú lo has dicho, hay mucha similitud en nuestros países. Nosotros, además de el gran generalísimo San Martín, que nos une como cordón umbilical, para mí es muy caro hablar de él. Mi tatarabuelo, el presidente más joven del Perú, el general Felipe Santiago Salaverry, se incorporó a las huestes libertarias de San Martín a los 14 años de edad, fugándose de su casa. Estuvo en Ayacucho, en Junín, luego con Bolívar, y eso tremenda valía representa el hacer un símil entre lo que fue el final de Salaverry. Luchó como presidente con tu misma edad, tenía 29 años cuando se enfrenta como presidente a la corrupción y es fusilado por los corruptos. Entonces, estamos acá, y eso nos llena de beneplácito, ante un hip hop como eres tú, famoso, que conjuga su arte con gran fuerza y mensajes. Eso nos entusiasma. En 2 palabras te voy a diseñar el statu quo sumamente peligroso que se vive en el Perú, y no quiero con ello crear alarma. A las pruebas me remito como abogado. Cuando se inicia el proceso electoral, que no pudimos intervenir nosotros porque por la pandemia no se pudo inscribir el partido político nuestro, que se llama Despertar Nacional,
Tú recordarás que yo fui candidato a la presidencia de la República en 2011 y tengo buena mano porque en pleno debate en la televisión saqué el chicote, que es el ejemplo de la época pues milenaria, incaica, de lucha contra la corrupción, y a los 5 que le saqué el chicote terminaron presos. Keiko Fujimori, la gran corrupta que yo terminé denunciándolo por narcotráfico, para mí es la jefa del cartel China Coca, y ella va a terminar pues saliendo de la cárcel, Daniel, a los 80 años de edad, y su esposo a los 90 años de edad, que es un norteamericano tramposo cuyo padre está preso en Estados Unidos por corrupto. Ollanta, que nos traicionó cuando fue presidente, el alcohólico drogadicto Alejandro Toledo, que ahora está preso, expresidente del Perú, Castañeda, y PPK, un norteamericano Kuczynski que nos roba antes que tú y yo naciéramos. En fin, ¿cómo se inicia esta campaña? Ingresa un individuo, que ojalá que tú puedas investigarlo, llamado Rafael López Aliaga, que yo, que vivo en una serie de regiones, últimamente en Cusco, los campesinos que nos defendían... Perdón, Ricardo, este personaje que me mencionás, ¿no es el que falsificó una foto de Lionel Messi que decía no al comunismo y la publicó en las redes sociales? Perdón, no te escuché. ¿A dónde? Este personaje que vos me mencionás publicó en su cuenta de Twitter una foto adulterada, falsa, de Lionel Messi con una bandera que decía no al comunismo en plena campaña, falsificando una adhesión de Messi al partido de Keiko Fujimori, un impresentable. Sí, es el mismo, es un tipo que los campesinos me decían, nos han robado, doctor Noriega Salaverry, el hotel de Machu Picchu. Viajé y efectivamente, sería muy largo explicarte la parte legal, he pedido 15 años de prisión para él y lanzamos lo que tú eres un maestro, Daniel, las redes, y por eso no cansaré de felicitarte por las redes, sin ninguna ayuda de terceros, sin necesidad de adherirme a ningún candidato, creamos un hashtag, Satanás no gobernarás. ¿Por qué lo pintamos como Satanás a López Aliaga? Él dice que es un hombre de Dios, que se flagela todas las noches, que es célibe de los 19 años de edad, y bueno, pues se ha robado el hotel que nos pertenece a todos los peruanos. ¿Eso qué significa? Además, si tú te vas a Machu Picchu, vas a subir al tren más caro del mundo, que el condenado por ladrón y asesino Fujimori le dio la concesión a López Aliaga. Y todo eso, el presidente Castillo lo va no quitar, va a hacer justicia. Entonces, este hashtag tuvo mucha importancia, está en nuestro canal de YouTube y logramos ayudar, no digo a que no gane, pero ayudamos a que no entre a la segunda vuelta. Ahí se lanza nuestro maestro, nuestro presidente actual, y oh sorpresa para tu libro profesional, Daniel, nunca, esto debe estar enterado tú, ya debes conocerlo, salió en una encuesta. No se sabía de la existencia del profesor Pedro Castillo. No se sabía. Encuestas pagadas de la época de Montesinos, indudablemente. Pero además, todo esto, ya tú sabes, se llevó al triunfo de nuestro presidente, pero la Keiko Fujimori, un periodista me preguntaba hoy día en la mañana en una entrevista, yo le digo, sí, la señora Fujimori tiene razón. ¿Cómo, doctor, que tiene razón? Claro, va a ir presa y va a salir a los 80 años de edad. Está desesperada. Entonces, Daniel, ayúdanos a transmitirle al mundo lo que está sucediendo acá. Hay 2 artículos en el Código Penal, el 347 y el 349, que llama y especifica, clarifica la sedición, la rebelión. Y el artículo 46 de la Constitución habla de la insurgencia. Tú sabes lo que están haciendo ahora, y ya pasaron al golpe suave, que bueno, está implementado para tumbarse al presidente. ¿Cuál es el golpe suave? El artículo 46 dice, todo peruano y peruana tenemos derecho a insurgir contra un gobierno usurpador. Y están tipificando al presidente como un usurpador. Esto es increíble. Cuando la OEA, la ONU, la Comunidad Europea y todos por el mundo han dicho lo prístino, lo claro,
y lo legal que han sido nuestras elecciones. Entonces, acá, ¿cuál es la figura que se están presentando? Ha salido un grupo, mira tú, la blasfemia. Yo me acuerdo de Roque Sáenz Peña, intentando salvarle la vida para nuestro gran héroe Bolognesi cuando los chilenos en Arica atacan. Y luego Roque no pudo hacerlo y murió Bolognesi. ¿Por qué hablo de ello? Porque había un lema en los peruanos contra los chilenos: Arica no se rinde. Ahora, ex militares en retiro de la ultraderecha han conformado un grupo llamado, imagínate tú ese insulto, Arica no se rinde. Ayer han intentado entrar a Palacio de Gobierno, han roto las rejas. Entonces, estamos a una dicotomía total y absoluta. Voces como las tuyas tienen que ayudar a decir no a este golpe suave que intentarán destruir la República. ¿Qué te parece eso a ti, Daniel? Deja de mostrarte, Ricardo, a ver si se ve. Vos recién mencionabas lo importante que es Perú para nosotros, no sé si se va a ver, pero, o sea, la gente conoce cómo se ve de acá para allá, pero no sabe lo que yo tengo cuando miro y hacemos las transmisiones. Ahí tenemos un cuadro hermoso de Machu Picchu, no sé si se llega a ver. Ya. Sí, sí, perfectamente. Frente al Machu Picchu hacemos todos nuestros encuentros y todas nuestras transmisiones. Mirá, esto que vos planteás es preocupante en el Perú y es preocupante prácticamente en toda Latinoamérica, porque venimos de un historial que sería bueno repasar así brevemente. Recordemos lo que ocurrió con Manuel Zelaya en Honduras, que hasta el día de hoy continúa la ocupación, camuflada con elecciones amañadas y con los Marines presentes en Honduras. Recordemos lo que pasó con Fernando Lugo en el Paraguay, lo que pasó con Dilma Rousseff, y quizás el ejemplo más escandaloso es lo que pasó en Bolivia, que ustedes lo pudieron ver de cerca, en lo que fue el golpe de Estado con Yanine Áñez, que felizmente hoy por hoy se está enfrentando a las consecuencias de sus acciones. Entonces Claro. digo, no es una aventura, no es una cosa extraña, estamos viéndolo todos en cada uno de nuestros países. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? Claro, nosotros acá en nuestro estudio jurídico en Lima, lo que intentamos es, para algunos, quimérico. ¿Qué interés tendrá Noriega Salaverry? Bueno, pues nosotros no le hemos ido a tocar la puerta al presidente, ni lo vamos a hacer. Sin ningún tipo de ayuda, estamos lanzando nuestros videos que se pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ponen mi nombre, Ricardo Noriega Salaverry, y no agotaremos, no minimizaremos esfuerzo, Daniel, hasta que esto de alguna manera sea un statu quo normal, porque lo que estamos viviendo ahora tiene una raíz. Tú has escuchado, como todo el mundo, de el tremendo delincuente Vladimiro Montesinos. Este hombre, que se le denunció por traición a la patria, fue un militar que lo botaron del ejército, y lo primero que hizo en la década del 90, cuando el condenado ahora por asesino y ladrón Fujimori emerge como presidente, darle sus servicios. Estos servicios han sido pues nefastos, lo tienen ahora condenado en un penal. Voy a explicar esto para que parece una película, pero es la realidad. Preso este individuo Montesinos en la base naval del Callao. Indudablemente es una base militar custodiada por los marinos. Yo conozco como abogado esa base, porque la madre de Víctor Polay, líder del MRTA, me pidió llorando que vaya, no lo defienda por terrorista a Polay, sino que lo defienda para cumplir mi juramento como abogado. Un civil tiene que estar en un penal civil y no en un penal militar. Yo era gran maestro de masones del Perú, el gran maestro más joven de la historia, y el único peruano que ha coordinado la masonería a nivel latinoamericano, y Montesinos y Fujimori me mandaron matar metiendo 80 delincuentes en la Gran Logia. Hemos tenido mucho contacto en la calle Cangallo, donde está la Gran Logia de Argentina. En fin, todo esto
ante la solicitud de una madre cuyo esposo había sido mi subalterno en la masonería, fundador del APRA con Aya La Torre, etc., hizo que yo ingresara a la base naval del Callao. Es impresionante la seguridad. Lo defendí a Víctor, le dije, no me hables de terrorismo, ese tema no quiero hablarlo, te voy a defender para que pases un penal civil. ¿Y yo por qué refiero ello? Porque el último escándalo fue pues atroz. En plena campaña para segunda vuelta entre nuestro presidente Pedro Castillo y la corrupta narcotraficante Keiko Fujimori, Daniel, tú debes estar enterado, con teléfonos celulares en un penal militar, Montesinos dándole consejos a la chica Keiko, como él la llama. Esto es flagrante delito. Me he atrevido a denunciar al comandante general de la Marina. ¿Qué ha pasado con ello? Tú lo verás en nuestro último video. Ricardo, pero por momentos más que consejos parecían instrucciones. Sí, hay que ver ahí quién era el más poderoso. Así es, así es. Entonces, a raíz de ese último video, estos cobardes me han enviado una amenaza con un verdugo que me está cortando el pescuezo. Lo hemos publicado. Y eso no nos atemoriza, porque amenazas recibimos desde los 16 años que estamos en esta lucha. Pero ¿por qué te visualizo esto? Porque acá en nuestro estudio hemos arrancado esta denuncia al comandante general de la Marina, porque es el responsable directo de todo este vilipendio. Llevaban prostitutas al penal de máxima seguridad de la base naval. En fin, pero ¿quiénes además los hemos denunciado? Quiero que sepas que este Satanás, Rafael López Aliaga, tiene dos compinches que ahora son congresistas. Un estigma para la Marina, que como dije en el conversatorio que tuve público con Béjar, la respetamos, la Marina del gran héroe Miguel Grau. Pero dentro de los marinos hay terroristas que meten bombas, que asesinan. Entonces, el comandante general de la Marina, y en este caso Rafael López Aliaga, tienen en el Congreso dos exmarinos vicealmirantes, un tal Montoya, que es un gorila, Pinochet es la democracia per se versus este Montoya. Y ha dicho, imagínate tú el atrevimiento, ya nos tumbamos a Béjar. Mira esa insolencia, Daniel. Ahora falta el ministro del Interior, el ministro de Trabajo, el ministro de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? La trampa. Como no van a pedir tumbarse todo un consejo de ministros, van a hacerlo uno por uno. Entonces, yo digo en mis manifestaciones y en mis declaraciones y entrevistas, ¿qué cosa es mejor? Tumbarse en estos momentos y disolver el Congreso, presidente Castillo, que represente ello una asamblea constituyente para una nueva constitución, que de repente en próxima conversación contigo, Daniel, podemos especificar en qué basamos ese cambio de constitución, sobre todo en el capítulo económico trascendental e importante, o es más importante, valga la redundancia, que estos gorilas modelo Montoya estén tumbándose ministro a ministro. Nosotros hemos computado, son 19 ministros. Si es que la tumbada fuese cada jueves que hay pleno, que es imposible, por lo menos hay que esperar 2 o 3 semanas, tendríamos 6 meses de tumbarse a ministros. Eso es una inestabilidad total, política, económica en el país. No sé qué piensas sobre esa óptica, Daniel. No, absolutamente. Por eso digo que lo hecho está, pero va a ser importante que lo de Héctor sea la última claudicación en ese sentido, y no me refiero puntualmente a una cuestión ideológica, sino de práctica y de estrategia a la hora de encarar un gobierno donde tenés un montón de factores muy poderosos que te lo quieren hacer ingobernable e insoportable. Por otro lado, me parece a mí que si Pedro Castillo no aprovecha que organismos internacionales que suelen ser muy hostiles con este tipo de proyectos, que en este momento lo respaldaron, al menos en declaraciones públicas. Recordemos que mientras Keiko Fujimori gritaba fraude, la propia administración de Biden dijo las elecciones fueron correctas y el resultado es ese.
el presidente Pedro Castillo, y otras organizaciones que te suelen dar un tiempo de gracia y después se suman a tus golpistas locales y da para conversarlo largo. Entonces digo, me parece que este es el momento donde Pedro Castillo tiene que aprovechar a pegar fuerte y todas las oportunidades que no se tomen en este momento después se van a hacer mucho más difíciles. Por otro lado, contar cómo, porque vos recién entiendo que hacías como un pedido de que los compañeros que queremos una patria grande, libre, justa y soberana, gritemos y denunciemos estas cuestiones. Y yo creo que en Perú se hizo algo impresionante, porque por un lado era mentirle sobre la situación de Perú al exterior, vendernos a Keiko Fujimori como algo aceptable y que Pedro Castillo era lo peor del mundo, y después venderle adentro del Perú mentiras totales, llevarse los peores economistas, los peores payasos mediáticos, los más golpistas de cada uno de nuestros países, llevarlos a Perú para contarle a los peruanos una realidad absolutamente ficticia de lo que es Latinoamérica y de cómo estamos viviendo. Yo me acuerdo que desde Perú me preguntaban, Daniel, ¿es verdad que Argentina está en una dictadura? ¿Por qué? Y no sé, porque la policía te pedía que utilices tapabocas, nosotros estábamos viviendo en una dictadura. Ahora, disculpa, otra cosa que me parece clave, por lo menos desde nuestro lugar hacemos este análisis, que hay que cuidar la relación entre el presidente Castillo y el partido Perú Libre, hay que cuidar en términos personales la relación entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Yo te voy a ser muy sincero, no conozco al detalle la historia política de Pedro Castillo, sí su praxis, sí que ha estado en el magisterio, sí que ha protagonizado algunas demandas populares en la calle y le ha puesto el cuerpo. Ahora, yo ideológicamente no lo conozco mucho a Pedro Castillo. A quien sí conocemos porque tenemos sus textos, porque tenemos su trayectoria, porque te puede gustar o no te puede gustar, pero todos sabemos perfectamente qué es lo que piensa Vladimir Cerrón. Y en ese sentido nosotros vemos una garantía que mientras Perú Libre, Vladimir y Pedro Castillo estén unidos, este gobierno se puede equivocar, lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor, pero va por una senda que representa el interés del pueblo. A mí me preocupa mucho que en algún punto logren aislar a Pedro Castillo de su partido y del programa ideológico que lo llevó al poder, y ahí ya aislado y rodeado de todos los ministros que le impusieron, ahí me parece que sería un escenario muy complejo para Perú. Tienes razón. No por gusto te dicen el rapero del pueblo. Estás siempre en conexión con eso, con el pueblo, y haces un análisis profundo, rápido, pero que es la realidad. Acá la ultraderecha no se agota, Daniel, y no se agotará hasta no dividir a mi amigo Vladimir Cerrón, que lo conozco muchos años, hemos estado en luchas juntos. Él, como tú sabes, está siempre en la ciudad de Huancayo, que es una zona del Ande, ahí nació, ahí ejerció su profesión de médico neurocirujano famoso, que estudió en Cuba, y ahora ha eclosionado a la figura muy importante en el país, justamente con su partido, que invitó al profesor Pedro Castillo y llegó al triunfo. Entonces, ¿cuál es el animus peccandi? ¿Cuál es el objetivo de estos ultraderechistas? Crear una incisión, una división entre el partido triunfante y el presidente de la República. No lo van a lograr, pero el énfasis que le ponen es increíble. Además de esta mafia que he referido entre los que estamos denunciando el caso de Keiko Fujimori, hay un individuo que fue mi amigo llamado Hernando de Soto, que él, como economista, que ha vivido más tiempo fuera del Perú que en su patria, hizo lo que ya es Vox Populi. Apenas el 90 Fujimori, presidente, le ofreció sus servicios, millonarios por cierto, para reinsertarnos en el mundo económico
en general, dado que Alan García, que terminaba su periodo, Alan García, que tú sabes, pues un cobarde suicida, nos dejó en la indefección total, en la necesidad absoluta. Entonces, efectivamente, Hernando de Soto lo llevó a un hotel de 5 estrellas en Nueva York, a Fujimori, lo presentó al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y esa fue su labor, y sus bolsillos se incrementaron. ¿Cuál es la información que nosotros tenemos, que ya la hemos hecho pública? Que a este individuo, Hernando de Soto, que no ha sacado una firma porque no es capaz de formar un partido político. Acá te quiero explicar rápidamente la legislación para que tú puedas intentar la presidencia del Perú, es estar inscrito en un partido político. Y para ello, en África o en cualquier sitio del mundo, el líder tiene pues que ir de casa en casa o de cerro en cerro a sacar inscripciones bajo una ideología, cosa que hicimos nosotros. En mi caso, para llegar a ser candidato, sacamos 1,5 millones de firmas por el boicot de los fujimoristas. Bueno, pues Hernando de Soto ha alquilado un vientre de alquiler. Entonces, ha comprado un partido y fue candidato. Salió por la pata de los caballos porque es un ultraderechista. Pero ¿cuál es la novedad ahora? ¿Por qué estamos incluyéndolo en una denuncia? Porque ahí donde el presidente Castillo le ha dicho, yo lo llevo a Nueva York, lo inserto y le armo un grupo asesor. Pero eso sí, usted tiene que pagarme muy bien. El presidente le ha dicho, de ninguna manera nosotros no aceptamos ello. ¿Y sabe lo que ha dicho desde el domingo pasado Hernando de Soto? Estamos en un país comunista. Ya nos arrasaron los comunistas. Y está creando ese mito increíble. Este Hernando de Soto, que lo hemos aclarado, y indudablemente este programa y esta conversación contigo va a ayudar mucho, quiero que lo clarifiques perfectamente a dónde va el chantaje. Se colude toda esta mafia, ya te dije, Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga, que también Rafael López Aliaga no sacó una firma, robó el partido a Castañeda, y todos ellos juntos están haciendo lo indecible porque caiga este gobierno. Voces como las tuyas, insumisas, hostiles, rebeldes, Daniel, a que un país tan importante de esta, nuestra patria grande, como tú siempre repites, está en peligro. Yo quisiera que tu voz, estoy seguro que se va a escuchar en muchos sitios, tenga el énfasis que tú le pones a esos pregones que haces por la patria grande, Daniel. Bueno, a ver, la demonización es un tema muy complejo, y la demonización es algo que va a ser moneda corriente a lo que tenemos que acostumbrarnos, por lo menos hasta que tengamos el músculo suficiente para erradicarla. Y sobre todo porque Perú, estratégicamente, en las hostilidades que presenta el imperialismo contra nuestra región, tenía pensada a Perú como una base desde la que dirigía ese hostigamiento. Por ejemplo, el Grupo de Lima. La demonización y la estigmatización partía de Perú, por supuesto que no de su pueblo, de esa clase dirigente putrefacta de la que venimos hablando. Entonces, toda esa carga, esa estigmatización a la que venimos asistiendo, y esto no es ninguna novedad, si vos vivís en Ecuador, sabés que al expresidente Correa, uno de los presidentes más exitosos a nivel económico, social de la historia del Ecuador, lo terminaron condenando por influjo psíquico, una ridiculez. Vos sos abogado, sabés que eso no existe, y ahí está la prensa diciéndote Rafael Correa, lo peor del universo, Rafael Correa, esto, del otro. Lo vivimos acá en Argentina con Cristina Kirchner, lo viven en Bolivia con Evo Morales y la cantidad de barbaridades que han dicho de Evo, Lula da Silva, que estuvo preso, el tema de Venezuela, todo el tiempo diciéndote de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela. Y claro, Perú hoy por hoy tiene a un presidente que se parece al pueblo peruano,
hoy por hoy tiene un presidente que vino con una plataforma electoral que proponía cortar el privilegio de aquellos que desangran al Perú y que se llevan la riqueza y el fruto del trabajo del pueblo peruano a otras latitudes. Y claro, empieza la demonización para el Perú. Entonces, ahora vamos a escuchar, y recién está empezando, ¿no? Pedro Castillo, que es un dictador comunista, que es un terrorista, y lo hemos escuchado durante toda la campaña, y a partir de ahora todo lo que haga va a ser autoritario, todo lo que haga va a ser camino y rumbo al fascismo. Estamos acostumbrados. Uno ve la prensa, incluso los titulares de la prensa de Perú, y le da mucho asco. Al otro día de que gana Pedro Castillo, un periódico gigante que pone empezó el comunismo. No tienen ni idea, no le explican a la gente qué es el comunismo. Entonces digo, hay que estar acostumbrado, y en algún punto nosotros acá en Argentina tuvimos un gran filósofo y pensador, Arturo Jauretche, que nos brindó una fórmula muy sencillita y ya hace muchos años, muchas décadas, para saber dónde nos tenemos que posicionar. Entonces ponía como ejemplo al diario La Nación, que es el diario de la oligarquía argentina, y Jauretche decía, usted agarra el diario, lo abre, lo lee, y de todas las opiniones que están vertidas en el diario de la oligarquía, usted se pone de la vereda de enfrente y piensa todo lo contrario. Entonces, es un termómetro que sirve mucho, digo, el día que esa prensa corrupta, nefasta, que fomentó el neoliberalismo y este modelo que viene desangrando al trabajador peruano hace tantos años, empiecen a decirte que Pedro Castillo es el mejor, que todas sus decisiones son acertadas, preocúpense. Ahora, cuando esa prensa diga que es un dictador, cuando los corruptos lo traten de corrupto, cuando le tiren a matar, yo creo que esa tiene que ser la garantía del pueblo peruano de saber que su dirigente no los está traicionando y los está representando, y por supuesto, están en nuestro trabajo, de todos los que nos dedicamos a la comunicación, de la forma que sea, de salir a gritar estas verdades, de denunciar estos apretes, estos intentos de golpe de Estado, y la patria grande tiene que estar atenta y vigilante, así como una familia, cuando uno de tus hijos sale, uno como padre está expectante de que vuelva sano y salvo. Bueno, lo mismo pasa con cada uno de nuestros pueblos, y es responsabilidad, por supuesto, de los peruanos y las peruanas, pero también la patria grande, de estar atentos y vigilantes, y de que no se atrevan a tocar este gobierno popular que tanto trabajo y tanto esfuerzo le ha llevado a los peruanos conseguir. Eso es lo que tú dices, tanto trabajo. Mira, es importante porque tu voz va a escucharla México. El presidente AMLO tiene en estos momentos a un fugado de la justicia peruana metido en México. Me refiero a un individuo que funge de periodista llamado Beto Ortiz. Este canal de televisión que se ha formado acá en el Perú es un terrorismo de prensa en contra del presidente. Anoche le dicen cobarde, cobarde. Ya el insulto, el dicterio pasó a primera categoría para esta gente. ¿A quién me refiero? Este Beto Ortiz, Daniel, acusado de violador de niños hace algunos años, cuando Montesinos estaba en el poder. A Montesinos le convenía que no lo metan preso a este periodista coludido con él. Contrató un abogado llamado Enrique Gersi, que ahora es mi ex amigo, por cierto, y en el tribunal, pagados los jueces, salió libre y no entró a la cárcel este Beto Ortiz. Bueno, hasta ahora, hasta hace poco, este periodista del canal Willax, al ver que ya estábamos comenzando las denuncias, porque es un sedicioso, un terrorista de prensa, está llamando a la sedición, a la rebelión, ha agarrado y entre gallos y medianoche ha ido a México. Y está escondido ahí, pero no escondido en el total concepto de la palabra, no, está en circuito cerrado. Todas las noches, a las 9 de la noche, sale desde México a insultar de la manera más procaz y a crear una serie de calumnias. Esto ha representado que aquí en mi estudio estamos renaciendo todo el expediente, porque según la ley específica, este tipo de delitos tan graves de violador de niños no prescribe.
y hemos expurgado la legislación y vamos a pedir cadena perpetua para este individuo, previo a un tratado de extradición firmado entre nuestro ex canciller de la República y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, que nos da la preeminencia para que nuestro presidente de México, que indudablemente lo reconocemos como un fiel heredero de Benito Juárez, el gran Benito, que yo más de una vez lo identifico con nuestro presidente Pedro Castillo, un hombre que no sabía hablar el español, se trasladó a Oaxaca y llegó a ser el presidente más brillante de México. Yo quiero que esa palabra tuya llegue también a México y podamos tener la viabilización para que esta extradición se consolide. ¿Qué te parece a ti eso, Daniel? Bueno, me sorprendés con esto, ¿no? Porque desconozcamos la existencia de estas aberraciones, pero claro, o sea, cuando un pedófilo se constituye como paladín mediático y vocero del golpe, los pinta de cuerpo entero. Así que bueno, adelante con este proyecto, hay que generar justicia, sobre todo con crímenes aberrantes como los que vos mencionás, así que voy a estar al tanto. Y agradecerte por este contacto, agradecerte por esta charla, Ricardo, y expresar nuestra solidaridad. A ver, que a esta altura, con todo lo que has vivido, y si en la etapa más oscura seguís estando con vida, estamos tranquilos, pero no hay que dejar de repudiar este tipo de amedrentamientos, este tipo de amenazas. Tiene que llegar un momento en que la política latinoamericana, estas cosas sean un horror y las hayamos dejado atrás, que te manden una imagen donde te están cortando la cabeza y muchas otras cosas que nos preocupan muchísimo, que la estamos viendo. Hace poco en Argentina, la ultraderecha del espacio del expresidente Macri fueron a tirar bolsas mortuorias en una fecha patria a la puerta de la Casa de Gobierno. Digo, la violencia política es pesada, nuestra región sabe lo que es la violencia política, y es algo que tenemos que dejar atrás, así que expresar también nuestra solidaridad para con vos y para con todos los trabajadores y trabajadoras de tu estudio. Yo te agradezco mucho, estas palabras tuyas son estimulantes, son un acicate. Recordarás, debes haber visto un video que en forma prolija, con nuestro representante, embajador plenipotenciario, una gran personalidad europea, el doctor Aldo Olchese, se trajo al diario El País acá al Perú. Apenas comenzó el gobierno del presidente y los periodistas españoles tuvieron la posibilidad de entrevistar a nuestro primer ministro, que nos une una gran amistad. Él es cusqueño, Guido Bellido, es un quechua hablante, que en el último discurso que ha hecho en el Congreso prácticamente tuvo que suplicarle a la presidenta del Congreso diciéndole: señora, mi madre no me ha entendido mi discurso porque no habla español, permítame que acá en el Congreso, el Palacio de las Leyes, pueda yo hablar en quechua. Bueno, pues El País entrevista al primer ministro y la portada del País ese día fue: no permiten que un hijo de campesino sea ministro. Ahora lo quieren defenestrar a Bellido. Le han creado una serie de fantasías, lo estamos apoyando. Tu palabra va a ser muy importante en ese sentido. Y finalizo con lo siguiente: me una gran amistad con el ministro de Defensa. No, la derecha dice: ha sido sargento de la policía, ¿cómo va a ser ministro de Defensa? Oiga, increíble. Es un hombre que tiene más de 400 páginas en su currículum, que dicen que salió de la policía, no, se reintegró, ha dado clase a los militares. Acá tienes que conocerlo, Daniel, que este color de piel un poco más claro, tiene que haber la unión de dos civilizaciones. Y hablamos con la ONU, con moratinos, para que venga la ONU, no a supervisar, porque no necesitamos vigilancia, sino ser una veeduría de lo que será la próxima Asamblea Constituyente. Recibe mi abrazo fraterno, ha sido un honor estar contigo y estoy seguro que tu palabra, no de alarma, de lo que he tratado yo de transmitir, del statu quo como vive el Perú, en gran peligro de un golpe, se va a escuchar en muchas latitudes. Hermano mío, un gran abrazo para ti y sigue fuerte.
en todo lo que representa tu lucha. Gracias, Daniel. Abrazo grande, Ricardo, un gran abrazo para vos, para toda la gente que te mira y esto que planteas vos, ese equilibrio entre estar tan lejos de ese triunfalismo que nos hace despistarnos y caer en las trampas de nuestros enemigos y lejos de ese pesimismo que nos dice, no, controlan todo, estas son tierras de personas de carne y hueso, de seres humanos que han hecho cosas extraordinarias y estoy convencido que se vienen grandes tiempos para el Perú y desde acá lo vamos a estar acompañando y abrazando como siempre. Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós, Daniel.